Muy bien, vamos a dar inicio con nuestro curso del día de hoy. Como lo conversamos, estamos iniciando nuestro segundo módulo. Muchas gracias al maestro Francisco por acompañarnos en este esfuerzo de alfabetización y educación por los derechos digitales y su regulación. El maestro es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado de Notarios de la Ciudad de México. Es profesor de asignatura de las materias Internet y Derecho y Tecnologías Emergentes y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán en la licenciatura y en la maestría, y ha colaborado en proyectos académicos y de investigación en la línea de investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el 2021, y con la Asociación de Internet MX, artículo 19, en la Oficina de Centroamérica y México, también con Cultivando Género, que es un colectivo que también va a participar con nosotros, con Meta, con Uber, con Rappi, entre otras de las instancias y de los sectores. Muchísimas gracias, maestro. Estamos aquí a sus órdenes y le dejo la palabra. Creo que usted puede compartir la presentación sin ningún problema, y entiendo que al terminar la presentación se compartiría, o no sé si usted quiere que la pongamos desde ahorita por acá. Usted nos dice. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra. No, si les parece, yo la comparto ahora y después con todo gusto la pueden compartir para que, por si les sirve o cualquier información, adelante, por favor, es todo un gusto. Pues antes que nada quisiera agradecerle por la atenta invitación, usted, a todas las personas del Senado de la República, igual siempre atentos ahí colaborando, y en especial a Priscila Ruiz de Artículo 19, quien me hizo la atenta invitación de participar en este curso, seminario muy interesante, sobre todo en la parte de derechos digitales y su regulación. Si me lo permiten, les voy a compartir unas diapositivas. No sé si ya las pueden ver, nada más les pido si me confirman, les agradecería muchísimo. Si ya las ven. Sí las vemos. Muchísimas gracias. Sí las vemos. Muchísimas gracias. Entonces, si les parece bien a todas y a todos, pues podemos continuar con esta parte. Como decía la profesora, esto ya estamos iniciando el módulo 3. Y en esta cuestión del módulo 3, pues ustedes ya han visto algunas cosas esenciales, necesarias, desde como un marco conceptual, teórico, de qué son los derechos digitales, cómo se conforman, todas estas cuestiones que se vio a lo largo de los otros dos módulos. Y en ese sentido me gustaría platicar un poco sobre todo la parte de las plataformas digitales, de la regulación de las plataformas digitales, cómo se vinculan estas con derechos digitales como la libertad de expresión y con otros derechos de la personalidad que se han visto pues, a lo largo de la existencia de estos sistemas. Y todo ello me gustaría plantearlo de la siguiente forma, ¿no? Primero quisiera ver una parte muy rápida, muy breve, les prometo que va a ser muy breve pero necesaria, de la arquitectura de Internet, y que esto de cierta forma tal vez ya lo vieron en las sesiones iniciales, pero va a ser un repaso así de unos minutos nada más. Después quisiera abordar toda la parte conceptual, clasificación, elementos específicos de lo que son las plataformas digitales, ¿no? Las redes sociales específicamente, vamos a ver. Después quisiera hablar un poco sobre cuáles son los modelos de regulación que existen en estas plataformas, cómo se han visto desde las diferentes vertientes internacionales, locales también, regionales, pudiésemos decir. Y finalmente, una de las cuestiones más importantes, que es la responsabilidad de los intermediarios. Este tema les va a servir mucho, sobre todo en las sesiones posteriores, porque ya van a entrar a todo lo que es violencia digital, afectaciones a personas en situación de vulnerabilidad, y una parte que está, pues digamos, engarzada, relacionada totalmente, pues es la moderación de contenido que de cierta forma hacen estas plataformas. Y también una cuestión adicional donde podamos ver o se pueda comprender pues toda esta nueva dimensión que ha llegado
en cuanto a la afectación de los derechos digitales, que es el tema central de este seminario, pero vinculado con la parte de las plataformas digitales. Entonces, más o menos esta sería como la ruta que me gustaría tomar. Si les parece, vamos punto por punto, y si tienen alguna duda, no duden por favor en interrumpir. Para eso estamos. La idea del seminario pues, es estar dialogando y estar conociendo. Entonces, la parte inicial de arquitectura de Internet, esto siempre se ha visto, se ha vinculado, hasta ejemplos tenemos de cómo está conformado por capas, ¿no? Así como está este pastel que a esta hora se antoja con un buen café, podemos ver cómo se encuentra dividido y cómo se configura esto. Y esto nos va a servir sobre todo cuando entremos poco a poco a la parte de la regulación. Regresando a cómo viajan las cuestiones en Internet, cómo se va dimensionando y todo esto, nos imaginamos cómo el contenido está arriba. Supongamos que alguien envía una imagen, pasa por las diferentes capas, como decíamos en la parte del pastel, pasa por una capa de aplicación, una capa de datos, una capa de protocolo, una capa física, y después regresa otra vez, vuelve a subir hasta la capa que tendríamos que sería la inicial. Imaginando esto, como la ruta, como una especie de uno. Viene desde la capa inicial, baja todo esto y vuelve otra vez a subir. Y esto lo definimos de cierta forma en esta estructura de capas que tiene Internet. Por eso hablamos, cuando decimos de la arquitectura de Internet, en cómo está constituido Internet, ¿no? Las diferentes capas y las diferentes estructuras. Vemos que en esta división que podemos observar en la parte de la izquierda, pues la primera capa es la capa de contenido, y después tenemos la capa de aplicaciones, bajamos con la capa de transporte, protocolo de Internet, la capa de enlace que conecta la del protocolo con la física, y la última que será la física, y esta regresa otra vez a la capa de contenido. Esta forma de ver la estructura de Internet disiente un poco del de la OSI, nada más que es al revés, porque acá tenemos la capa de contenido como la primaria. En otras divisiones se ve la capa física como la primera, pero nosotros, para un mejor entendimiento, la ponemos arriba, el contenido baja, como decíamos, esta ruta, y vuelve a subir. Y si no lo imaginamos, como vemos en la figura del lado de la derecha, pues podemos ver que las capas en la capa de la superficie, pues es la primera, la capa de contenido, y mientras nos vamos adentrando a Internet, en este sentido, pues vamos llegando a las capas más de abajo, pudiésemos decir. O sea, vamos viajando en esta. Por eso es importante comprender de cierta forma esta ruta. Y regresando a la cuestión de la arquitectura de Internet, cuando hablamos de la arquitectura de Internet, pues nos referimos a todas estas capas, a cómo está constituido Internet o cómo se conforma Internet. Y esto es muy importante porque esto nos lleva a dos conceptos que nos van a servir muchísimo para comprender el funcionamiento de la red y comprender también todos los fenómenos que van surgiendo. Uno, pues son los principios generales de Internet. Pudiésemos decir que son, de cierta forma, como estos pilares que le dan sustento a todo lo que opera Internet. Pilares como la descentralización, no tengamos que pedir permiso para hacer alguna cuestión en Internet. La cuestión, por ejemplo, de cómo viaja la información en los diferentes protocolos, y todos estos principios que le dan sustento. Pero por otro lado, tenemos los factores de la infraestructura que Alejandro Pisanti los ha definido como estos que vinculan o que dan sentido a alguna de las conductas que tienen las personas en Internet. Y aquí encontramos otros puntos que son también sumamente importantes, como por ejemplo la identidad, la escalabilidad o la ampliación que tiene Internet, el efecto de la memoria que nos puede servir para recordar cosas rápidamente o para olvidar también cosas debido a cómo funciona y cómo. Y todo este conjunto, todo este elemento, como decíamos, nos referimos a la arquitectura de Internet, a cómo está constituido Internet y cómo funciona Internet, tiene una gran relación con una de las cuestiones centrales que vamos a ver el día de hoy y que se va a vincular con lo que verán en la sesión posterior, que es el contenido de Internet. Y cuando hablamos de contenido, pues nos referimos, de cierta forma, a todo lo que podemos ver, lo que podemos observar en las diferentes aplicaciones. Cuando digo contenido me refiero a, puede ser texto, puede ser imagen, puede ser video, puede ser audio, todo lo que se crea o todo lo que viaja en Internet. Y este contenido tiene una relación muy directa con, por un lado, la arquitectura de Internet, en la forma en la que viaja en Internet. Por otro lado, y seguro ya lo vieron en las primeras sesiones, con los derechos fundamentales, los derechos humanos, que ahora y desde esta parte considera ya como estos derechos digitales, como esta ampliación de los mismos, pero en el entorno digital.
tiene una relación directa también con las plataformas digitales, todo lo que vamos a ver el día de hoy y conocer, y finalmente tiene una relación, una vinculación con la responsabilidad de los intermediarios en Internet. Por eso el contenido juega un papel sumamente importante y por eso lo pongo desde esta perspectiva en la parte central. No lo vamos a ver directamente en moderación de contenido, eso lo verán posteriormente, pero sí en dónde empieza a surgir esta problemática para, tanto por un lado, el ejercicio de los derechos digitales y por otro lado, la misma defensa de estos derechos. Una de las cuestiones clave que podemos ver o podemos observar cuando hablamos de estas afectaciones a derechos es que las reglas del juego cambian en Internet. Y cambian las reglas del juego por esta cuestión, por la misma arquitectura de ENISA, por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de regulación de Internet, específicamente de plataformas, pues es importante ubicar en qué capa o qué estrato de Internet nos estamos refiriendo. O sea, yo quiero regular tal vez esta capa, va a ser esto, yo quiero regular esta otra capa, me puedo referir tal vez a la física, me puedo referir tal vez al contenido. Y acá una de las cuestiones más interesantes, ya para entrar al tema antes de plataformas digitales, es que Milton Mueller, en un libro muy interesante sobre el desarrollo y diseño de Internet, Mueller nos explica que de todas estas capas, de toda la estructura de Internet, las capas laterales, las capas de la periferia, son las que han tenido más injerencia en cuestión de regulación. Tanto la capa de contenido como aplicaciones que podemos entrar en ella, por ejemplo, el caso de plataformas digitales, como la capa física, la capa de enlace que entrarían en cuestiones tal vez sean como de telecomunicaciones. Sin embargo, lo que Mueller dice, y por eso pone la imagen como si estuviéramos hablando de un reloj de arena, es que las capas del medio, la capa que se refiere al protocolo, al transporte, estas capas, pudiésemos decir, técnicas de cierta forma, no han tenido una injerencia directa por parte de los gobiernos, en los casos, y han evolucionado de cierta forma tecnológicamente, pero siguen funcionando desde las mismas perspectivas de gobernanza de los inicios o han tenido una evolución mucho más pequeña. Entonces, es uno de los puntos más importantes. Dicho lo anterior, ya podemos entrar ahora sí a la parte de las plataformas digitales, ¿no? Comprendiendo cómo es el entorno digital, cómo funciona Internet, cómo está constituido, cómo están establecidas las capas y la estructura. Ahora sí, ya podemos entrar a qué se le conoce como plataformas digitales y cuál es su relación también con los derechos fundamentales. Para esto hay una definición muy interesante de Tarleton Gillespie, que tiene un libro sobre la moderación de contenido, pero ubica muy bien la parte de las plataformas digitales. Y Tarleton nos pone ahí 4 puntos sumamente interesantes para conocer cuando hablamos o cuando nos referimos a estas aplicaciones. Por un lado nos dice, bueno, pues son sitios web o servicios las plataformas digitales. ¿Y cuáles son las características? Bueno, por un lado nos dice, albergan, organizan, circulan contenido o interacciones sociales de usuarios, personas usuarias para ellos. Aquí él hace un énfasis muy importante en cuanto al contenido, porque dice, el contenido no lo producen las plataformas digitales, no lo producen, el contenido lo producen las personas usuarias, las que todos los días estamos en ellas. Sin embargo, algo importante, y lo recalca muy bien, es toman decisiones muy importantes sobre este contenido. Decisiones clave sobre el contenido que producen las personas que están en estos mismos espacios. Entonces, eso lo podemos ver un poco más adelante. Otro punto clave es no producen y ordenan la mayor parte, como decíamos, de este contenido. O sea, el orden lo ponen ahí, pero no lo producen de cierta forma. Están basadas en infraestructura debajo de la circulación de información para procesar datos para el servicio de clientes, publicidad y ganancias. Eso también es sumamente interesante, porque pues, cualquiera diría, oye, Chan, Facebook de cierta forma es gratis, pero ¿cómo tienen o cómo opera este modelo de negocio? Bueno, pues tienen sistemas de infraestructura y sobre todo de publicidad, que es el contenido, lo que vemos cuando pasamos en lo que se conoce como el newsfeed o todo lo que podemos observar. Y esa ha sido una de las principales críticas. Hace unos años atrás se hizo una entrevista a Zuckerberg en la Universidad de Harvard, después de que había pasado todo lo de Cambridge Analytica. Si ustedes habrán seguido, pues estuvo en varios foros, y ahí se le preguntaba la posibilidad de por qué no la plataforma se volvía de paga, y por qué no al pagar,
pues las personas podían tener una mayor decisión sobre las cosas que podían ver en cuanto a publicidad, ¿no? O sea, las cuestiones que se podían observar. Y en ese sentido, pues la respuesta fue muy clara. Dijo, pues queremos que siga siendo gratuito para que llegue a la gente, pero regresamos también a esta cuestión que dice Tarleton, es el modelo de negocio y cómo operan también estas plataformas. Y por otro lado, algo que van a ver posteriormente en la próxima sesión es, las plataformas hacen y deben moderar el contenido que producen las personas usuarias. Y estas actividades de ellas, mediante el uso de detección logística, revisión, cumplimiento y muchos otros sistemas que se han establecido para ello. Entonces, de esta forma es como podemos obtener en una primera instancia, este primer acercamiento, de qué consideramos como plataformas digitales. Por otro lado, el mismo Tarleton nos hace una pequeña clasificación, ¿no? Existen diferentes tipos. Por un lado, unas pues son las redes sociales, las que conocemos todas y todos, nos ponen ahí Facebook, LinkedIn, Google Link, entre otros. Nos dice que hay unos que funcionan de blog o microblogs, hay de fotografía, de imágenes, sitios para compartir video, discusión, opinión, citas y conocimiento colaborativo, ¿no? Es esta grande clasificación. Y si se fijan, las redes sociales, desde la perspectiva de Tarleton, cumplen o son parte también de estas plataformas digitales. Otra clasificación que maneja igual es que, si bien no son en estricto sentido, sí moderan contenido, o sea, sí toman decisiones igual sumamente importantes, y acá nos ponen los de sitios de rating, plataformas de intercambio de bienes y servicios, de videojuegos, toda la comunidad gamers ahí conoce y que tiene mucha experiencia, sobre todo en la parte de moderación, desde hace muchos años atrás, de las mismas plataformas digitales, y otros, pues los ya conocidos motores de búsqueda. Para ello existen, o podemos poner clasificaciones ya generales, además de las de Tarleton. Hay unas, o las podemos considerar como educativas, profesionales, de innovación o contenido, activistas o sociales en general, ¿no? Estas han tenido una evolución muy grande, hasta las que conocemos allá como las grandes plataformas digitales, ¿no? Las que dominan de cierta forma el mercado, que poco a poco lo iremos también observando en diapositivas posteriores. Para este punto, Luca Belli tiene un diccionario muy interesante sobre las plataformas digitales, donde desglosa los conceptos, y él nos pone también un concepto que nos puede dar muchos más elementos. Nos dice, bueno, son estas estructuras técnicas y de gobernanza que facilitan las relaciones en el intercambio de valor entre las diferentes categorías de usuarios. Y cuando son en línea, o sea, cuando estas ya son en línea, o sea, plataformas digitales, pueden referirse a una amplia gama de aplicaciones de software, como veíamos, como yo les decía, esta parte de las aplicaciones que se ubican también en una capa de Internet, que a menudo se definen de manera imprecisa, no hay, puede haber allí algunas fallas o algunas diferencias desde la parte en cómo son consideradas. Por eso decía que desde la perspectiva del autor anterior, Tarleton, él lo veía como una parte de las plataformas digitales. Proporciona una estructura de gobernanza a través de su ordenamiento privado. Hay una cuestión privada ahí, posteriormente lo veremos desde la cuestión de autorregulación. Y una arquitectura técnica a través de una amplia gama de normas, protocolos y algoritmos. Las plataformas digitales, las redes sociales, operan, funcionan también con muchos tipos de algoritmos que van funcionando a la par. Algoritmos desde que deciden lo que va a ver las personas, como yo les decía en el newsfeed, estas categorías que si uno entra también a la plataforma, le dice, dependiendo de los likes, dislikes, me encanta, no me gusta, es la información que vamos a ver con unas operaciones que tiene, hasta otros algoritmos que controlan el contenido o lo que las personas publican también. Entonces son muchos algoritmos que están operando a la par cuando estamos en estas mismas. Por eso es importante, yo diría, conocer qué son las plataformas y cómo operan. Y una de las partes clave que nos va a ayudar, sobre todo para la comprensión de cómo se regulan estas plataformas, es los modelos regulatorios que existen o cómo se ha considerado tal vez a nivel internacional en cómo son reguladas estas. Y aquí podemos ver tres de forma tradicional, que es modelos de regulación. Uno, por un lado, tenemos el modelo europeo desde una perspectiva comunitaria. Dos, por otro lado, tenemos el modelo estadounidense desde la cuestión de la autorregulación. Y finalmente tenemos un modelo latinoamericano, Latinoamérica, que puede ser un modelo híbrido. En el primer modelo, desde la perspectiva europea, desde el derecho comunitario europeo,
pues vemos que tiene un carácter conservador desde la parte del derecho positivo, ¿no? Es un sistema de regulación, como decíamos, comunitario, tiene pautas de derecho mínimo regional, o sea, desde la perspectiva en la cual se constituye, y uno de los principales ejemplos pues, es este reglamento de datos personales, que ya tiene varios años. Otro, desde otra perspectiva, desde otra visión de tecnología emergente, como es la inteligencia artificial, pues tenemos el reglamento también de inteligencia artificial, que apenas el año pasado se publicó. Es un ejemplo de esta perspectiva. Otro muy interesante, y es de donde surge también muchas de las problemáticas, es el modelo estadounidense. Este, a diferencia de la perspectiva europea, se basa en una cuestión de la autorregulación. Y esta se instituye desde la sección 130 del CDA, que está, como dice, Decency Act, perdón, en el cual viene de la Ley Federal de Telecomunicaciones desde la perspectiva norteamericana y cómo establece algunas cuestiones tanto para los intermediarios como las decisiones del contenido en Internet. Esta sección 230 ha sido discutida muchísimo, porque al momento en el cual se crea, pues venía desde una perspectiva no aplicada en la cuestión de tanto digital o de plataformas, sino para otras cuestiones mucho más esenciales. Vemos que desde esta perspectiva es un modelo basado en valores, específicamente en la realidad social, que permite flexibilidad en el medio y que se complementa con legislaciones locales para facilitar su ejercicio y adecuación. Aquí vemos dos perspectivas también en esta situación. Por un lado, una parte débil, cuando favorece un poco más a la industria, y por otro lado, una fuerte, cuando es un estricto control político. Y uno de los principales ejemplos de este modelo son los códigos de conducta o las ya conocidas también normas comunitarias que tienen las mismas plataformas o las redes sociales. Esto lo veremos también un poco más adelante y será una base muy importante cuando lleguen a la moderación de contenido. Finalmente tenemos desde estos tipos de modelos de regulación, pues el Latinoamérica. Este cuenta con elementos tanto del europeo como del estadounidense. Hay una aplicación de normas estatales o supraestatales. Tenemos el caso del sistema interamericano al cual pertenecemos cuando hablamos de la regulación en México. Y se puede hablar también de autorregulación regulada, o sea, esta combinación también que si bien se crea, hay una visión, una defensa por parte del Estado en la cual las normas que se han creado por estas plataformas pues deben ser reguladas. Se puede hablar también en algunas circunstancias de flexibilidad y algo muy importante es que no existe una regulación específica todavía pues sobre estas mismas plataformas digitales. Aquí podemos ver algunos ejemplos, como decíamos, de los diferentes modelos. Vemos la sección 230, como les decía, de la Communication Decency Act, establece que las plataformas no son responsables, y otros ejemplos también de distintas regulaciones desde estas perspectivas de los modelos que decíamos. Vemos que para el caso de Estados Unidos tenemos California Consumer Privacy Act y el Children's Online Privacy Protection. Desde la parte de Europa tenemos ya más reciente la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales también, y el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, pues el Reglamento General de Protección de Datos. Y finalmente, en una gráfica posterior, pues tenemos el ejemplo, el caso de Latinoamérica, donde uno de los principales es la Ley Marco Civil de Internet en Brasil, la legislación que regula el uso de Internet en el país, estableciendo derechos también, tanto para los intermediarios como las personas usuarias. La Ley de Protección de Datos Personales en Argentina, y para el caso de México también tenemos estas cuestiones. Entonces, es nada más un cuadro donde podemos ver algunos ejemplos de cómo está constituido y cómo se han dado estos diferentes modelos. Llegando a este punto, nos preguntamos entonces cuál es el fin de las plataformas, ¿no? Como decíamos en un inicio, vemos cómo están constituidas, cuáles son los elementos que tienen, cuáles son las categorías, cuáles son los modelos de regulación que se han establecido internacionalmente, cómo son constituidas, pero nos preguntamos y regresamos un poco a la parte del modelo de negociación. Bueno, pues, ¿cuál es el fin? ¿Por qué han crecido tanto? ¿Por qué tienen tanto poder, tanto político como social en la actualidad? Tan es así que tienen más recursos que hasta muchos estados, por ejemplo, en el mundo. Y para ello vemos, o quisiera tomar como caso algunos datos, por ejemplo, de estos estudios que hace la Asociación Internet MX, sobre todo los hábitos que tienen las personas usuarias en México.
Y vemos que de las actividades que realizan los usuarios en Internet en nuestro país, la mayor se encuentra en enviar mensajes por aplicación. Y después de estas, realizar actividades laborales. Y en tercer lugar, podemos encontrar acceder a las plataformas o a las redes sociales, ¿no? Esta es de las primeras actividades que se realizan. En lo último, pues tenemos algunos otros datos como comprar, venta de criptomonedas y buscar pareja. Pero en esta otra gráfica podemos observar cuáles son estas plataformas en las cuales las personas, usuarios en México, navegan, exploran o están ahí. Y lo más impresionante que podemos ver es que las tres primeras pertenecen a la familia App, un grupo de aplicaciones de Meta. Pues tenemos WhatsApp, tenemos Facebook y tenemos Instagram. Y esto como ha ido en un aumento, tan es así que un 96% en WhatsApp, seguido de 86 y 81 respectivamente. Abajo pues tenemos otras, tenemos YouTube de Google, tenemos TikTok, que ha tenido un debate muy grande también en esta parte, pero es como las personas consumimos o estamos, sobre todo en México, como decíamos en el caso de México, de estas plataformas. Uno de los puntos más interesantes y sobre todo de reflexión a la hora y cuando vemos este tema es qué pasó en la pandemia, cómo estuvo el incremento. Podemos o se sabe que en México la tasa de penetración de Internet es como de un 84-85% aproximadamente, ¿no? O sea, hay un rezago todavía de personas que están en Internet. Y lo que se pudo observar en la pandemia, sobre todo para el caso de México, estamos hablando entre 2020 y 2021, es que las personas en nuestro país pasaban 8 horas con 20 minutos conectadas en Internet. De las 24 horas al día, 8 horas estaban conectadas en Internet. Pues son datos que nos explican mucho la dinámica que actualmente vivimos, de las actividades que realizamos y de las cuestiones pues, que nos lleva, sobre todo al entorno digital. Otro punto interesante es dónde se conectaban esas personas. Bueno, pues principalmente en el smartphone, después tenían ahí laptop, escritorios de computadora y poco a poco en el mismo entorno digital se han llegado o han aterrizado nuevos dispositivos pues, que jamás pensamos. Si nos podemos observar este estudio de la Asociación Internet MX, actualmente en el 2024, que ya debe salir en mayo del 2025, podemos observar la televisión inteligente como otro dispositivo. Pero regresando a la comparación de las plataformas digitales, como decíamos, de las redes sociales específicamente, es que de las 8 horas con 20 minutos que pasaban las personas en México entre 2020 y 2021, 4 horas con 8 minutos eran redes sociales, con un incremento de 37 minutos más que en el 2019 derivado de la pandemia. Esto nos explica, de cierta forma, la cantidad de tiempo que pasan las personas en México en estas plataformas. O sea, es el consumo diario que tenemos. Y tan es así que el mismo diseño de estas redes sociales, de estas plataformas, se han ido adaptando también a los dispositivos que más, donde más se conectan las personas. El caso más particular, pues, es la cuestión de TikTok, ¿no? Cómo está diseñado específicamente para el consumo, para que las personas estén ahí, y cómo el tiempo o todo esto pasa y surgen muchos efectos que han sido estudiados muchísimo, tanto efecto como burbuja, por ejemplo, en el cual nos encontramos en este entorno y el contenido es similar a lo que estamos viendo. Si a mí me gusta ver Rosa de Guadalupe en la televisión abierta, pues seguro voy a ver ese contenido y todo va a ser similar derivado de los algoritmos. Y por otro lado, el efecto de enganche que tienen también, en el cual mientras más tiempo pasamos, pues consumimos más publicidad y de cierta forma hay estas cuestiones para llevar o continuar en estas mismas plataformas. De esto que mencionamos, de ahí se deriva la importancia de las plataformas y el estudio de estas mismas, ¿no? O sea, se deriva porque hemos entrado en un entorno o en un cambio donde la dinámica diaria de casi todas las personas tiene una relación con las plataformas digitales. Por un lado, por parte de la industria o de estos actores privados, pero por otro lado también por parte del Estado, que muchas veces nos obliga también a utilizar la conexión, utilizar Internet y las mismas plataformas que tiene. Muy sencillo, cualquiera
lo vería también, pues, en páginas como la del SAT, por ejemplo, que ahorita en la declaración de muchas personas, pues ahí nos tienen o que a veces fallan. Páginas como la del CONACYT, por ejemplo, que falló ahorita en el registro del SNI, o muchas otras, pues la persona, él o la estudiante que quiere ingresar a la universidad, pues se registra mediante internet, y esto lo vimos hasta en la pandemia, ¿no? En el caso de la cuestión de la vacuna, cómo eran los registros y cómo dimos este salto realmente, de cierta forma, obligado pero necesario, hacia el entorno digital. Y este sistema no únicamente abarca cuestiones como la salud, como decíamos, como la educación, sino también otras como el acceso a la justicia. Vimos esta transformación con los inicios de lo que se conoce como la justicia digital y cómo también desde la parte del Poder Judicial federal, algunos poderes locales también, judiciales locales, pues fueron atravesando, fueron integrando herramientas tecnológicas para que las personas pudieran acceder a, a la justicia, a diferentes juicios, a la par de lo que se fue dando la pandemia. Entonces, de ahí se deriva también la importancia del estudio, de la comprensión y de todo lo que involucra la parte de las plataformas digitales. Si les parece bien, entonces continuamos y tomamos como ejemplo el caso de Facebook. Bueno, pues, ¿en qué consiste? Cualquier persona que entre pues podrá observar ahí claramente pues, que tienen varios servicios, ponen stories, Instagram, Messenger, todo, y trata de regresar a la parte de la comunidad o de las amistades. Esto hasta hace poco lo publica también Zuckerberg, sin embargo ha sido muy discutido en cuanto a las últimas publicaciones, sobre todo con la entrada del presidente Donald Trump, y cómo algunas de estas normas comunitarias sobre todo han sido modificadas cuando personas en situación de vulnerabilidad habían obtenido muchos más derechos de la parte en las mismas. Esto seguro lo verán posteriormente, pero es importante hacer la acotación. Vemos que en México hay muchísimos usuarios activos, desde la parte diaria como la parte mensual, que llega a millones de personas se conectan en estas, específicamente para el caso de Facebook. ¿Y cómo funciona o cómo opera? Es algo muy interesante, como decimos. Hay dos documentos que son los pilares de cualquier plataforma digital o cualquier red social. Seguimos en el caso de Facebook, lo tomamos como Facebook. Uno es los términos y condiciones, donde podemos encontrar todas las cuestiones legales, de uso, de derecho de autor, todas estas cuestiones de este lado. Y por otro, el otro documento, pilar, toral, columna también, son las normas comunitarias. ¿Y qué son estas? Bueno, pues son las que sirven como guía de lo que está permitido y lo que no está permitido en la plataforma digital. Y desde que uno ingresa a estas, pues se le pide, se le exhorta, pudiésemos decir, a los miembros de la comunidad, pues que las cumplan y que sigan estas. A partir de lo que pasó con Cambridge Analytica, Facebook tuvo un cambio muy grande, ¿no? Hizo una transformación ahí desde el 2016, en el cual toma como tres pilares la función y la operación de la misma plataforma. Por un lado, dice que es importante eliminar el contenido falso, o sea, hay este juego de tratar de eliminar el contenido falso, una reducción del contenido problemático, que entra en estos espacios grises, que si bien no es contenido prohibido, pero puede causar también en ocasiones alguna afectación, dependiendo del entorno o el contexto. Y por otro lado, dice, bueno, pues hay que informar sobre qué es lo que deben leer las personas y qué es lo que se debe de compartir también por parte de las personas. Esto es como opera a grandes rasgos Facebook y que muchas otras plataformas digitales también. Sin embargo, acá es donde viene la principal parte del juego. Cada plataforma digital pues tiene sus propias normas comunitarias y cada plataforma digital pues tiene también sus términos y condiciones. Algunas son similares porque pertenecen, como decíamos en la gráfica anterior de las que se usan, pertenecen a un grupo de plataformas de la familia de Meta, por ejemplo, y sí hay ciertas similitudes, pero seguro en el uso de estas mismas, el uso diario que ustedes tienen de estas, pues se darán cuenta en que algunas son más laxas, algunas permiten muchas otras cuestiones, algunas otras censuran rápidamente. Esto dependiendo, como decíamos, del contenido que circula, de las normas comunitarias y de los sistemas automatizados que tienen para controlar esta.
para controlar, perdón, el contenido que fluye o el contenido que viaja a lo largo de todas estas plataformas. Por eso es muy importante conocer, lo primero que se recomienda es, como decíamos, términos y condiciones y las normas comunitarias. Esta situación, de lo que vimos en una primera instancia, desde la arquitectura de Internet, desde la misma naturaleza de las plataformas digitales, los modelos de regulación que existen y el contenido que fluye ahí, pues nos trae muchos riesgos también en derechos como la privacidad, como la libertad de expresión, como una guía para ellos, o sea, cómo funcionan, y se establecen también algunos límites. Y aquí es donde viene el punto sumamente importante y de distinción. Muchas de las cuestiones de protección de derechos, tanto en la parte como derechos de la personalidad, cuando hablamos de honor, imagen personal, privacidad, intimidad, todos estos derechos, son afectados diariamente muchísimas veces en las plataformas digitales. Esto es algo prácticamente de todos los días. Sucede todos los días. Hay criterios que han sido establecidos tanto por organismos internacionales, como decíamos, pertenecemos al sistema interamericano de derechos humanos, han sido establecidos por organismos internacionales, por tribunales locales, por ejemplo, por la Suprema Corte, colegiados, entre otros, y que estos nos dan claridad de cómo se deben resolver estas cuestiones entre la libertad de expresión, por ejemplo, y la privacidad o la intimidad. ¿Dónde viene la distinción? ¿Dónde cambia esto? Como dije al principio, las reglas del juego cambian. Y las reglas del juego cambian cuando hablamos del entorno digital y cuando nos referimos a cómo está constituido Internet. ¿Por qué? Porque el contenido viaja diferente, llega diferente, eh, se expone también de forma diferente y en ocasiones la conducta de las personas es diferente igual en estas plataformas. Ahí es donde viene el problema, o pudiésemos decir la complejización de la protección de los derechos fundamentales, ahora digitales, en este, en este entorno, pudiésemos decir. Ahí es donde nace la principal parte de la problemática. Para continuar con esto, quisiera hacer una pausa, como decíamos, en todo lo que se refiere a la responsabilidad de los intermediarios, ¿no? El otro tema, como decíamos, importante, que entra igual en la cuestión de la regulación de las plataformas, que es el tema de hoy, pero que tiene un punto clave para comprender igual todas estas cuestiones, cómo se han establecido estos estándares sobre si son o si no son responsables. De forma general, hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado, como decíamos, el modelo de negocio, cómo operan estas plataformas, cómo obtienen ganancias, cómo sobreviven o cómo es que han crecido tanto a lo largo de los años. Y por otro lado, pues el modelo de responsabilidad que tienen y los principales retos comunes. Cuando hablamos de intermediarios, pues nos referimos a estas entidades que proveen servicios que permiten la comunicación en Internet entre diferentes personas usuarias. Y cuando se habla de responsabilidad, bueno, pues nos referimos a la responsabilidad civil, responsabilidad penal, en relación, como decíamos, al contenido, que es donde surge como problemática, generado por las personas usuarias en el servicio. Regresamos otra vez a esta parte del contenido. Existen dos puntos o dos vertientes en la cual, o dos categorías en la cual podemos ver la responsabilidad de los intermediarios. Por un lado tenemos la regulación, en la perspectiva de derecho comparado, que aborda la responsabilidad de forma general, y aquí tenemos la sección 230, como decíamos, que el CDA, Directivo sobre Servicios de la Ciudad de la Información, Comercio Electrónico en la Unión Europea, o el ejemplo que pusimos anteriormente, la Ley Marco Civil Internet en Brasil. Otra forma de ver esta responsabilidad es la que abordan esta mediante infracciones al derecho de autor. Aquí tenemos el DMCA, Estados Unidos, el CIA en Canadá, la ley 20.435 en Chile y la ley federal de derecho de autor para el caso de México. Esta sería, o podríamos decir, la forma en la cual se agrupa toda esta responsabilidad de los intermediarios. Y hemos visto muchísimos casos, tanto en la parte latinoamericana, tenemos por ejemplo el caso María Belén versus Google, cuestiones que ha resuelto la Corte Constitucional en Colombia,
el caso paradigmático que vimos de Google contra González en Estados Unidos, donde se entró en la reflexión sobre la responsabilidad. Y en México tenemos un caso muy importante del 2020, yo diría como uno de los principales precedentes sobre esta responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión de responsabilidad, nos referimos específicamente, en palabras más sencillas, sobre si son responsables los intermediarios del contenido que circula en estas plataformas. Como dije al principio, el contenido lo producen las personas usuarias, no lo hacen las plataformas. Sin embargo, como mencionaba Tarleton en la definición de plataformas digitales, si bien el contenido no lo producen las plataformas, sí toman decisiones sumamente importantes sobre estas, las cuales recaen al final del día en las mismas personas. Entonces, esto se ha vuelto una discusión. Por un lado, la sección 230, como veíamos aquí, esta protección donde establece la no responsabilidad de los intermediarios, va creando algunas pautas, sobre todo por un lado, porque se menciona que si llegasen a ser responsables, pues tendrían la obligación de vigilar todo el contenido. Y si hablábamos de 72 millones de personas en Internet, solo para el caso de México, publicando ese contenido, pues sería prácticamente imposible vigilar, regular o controlar. ¿Y cuál es la herramienta? ¿Cuál es de lo que se basan estas plataformas para controlar esto? Proteger la moderación automatizada de contenido. Esto lo verán posteriormente, pero hasta la fecha ha sido pues, la principal herramienta que funciona a base de algoritmos y que va detectando el contenido que va a surgir. ¿Es perfecta? No. Tiene muchas fallas que han sido discutidas a lo largo de muchos años, sobre todo con confusiones en contenido, afectaciones a las personas, y tan es así el caso que algunas plataformas, como el caso de Facebook, pues ha desarrollado, tribunales especializados, como el mismo Consejo Asesor de Facebook, en el cual, basado en principios de derechos fundamentales, derechos humanos, toma decisiones sobre algunas cuestiones que ha realizado la plataforma, si fue correcto, si fue adecuado, y emite una recomendación que después Facebook la debe aplicar. Caso principal lo pudimos ver para el caso de Donald Trump cuando se le censuró, y ahí el Consejo Asesor dijo que si bien la censura fue adecuada, debió ser temporal. Y tenemos muchos otros casos, por ejemplo en Colombia, publicaciones que de cierta forma se piensa en una primera instancia que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, pero cuando entra el estudio de este tribunal especializado, como decíamos, al final decide que esto fue más para la libertad de expresión, es un mensaje coloquial y se desarrolla ahí. Como se puede ver, el contexto es muy importante, hay una cuestión clave ahí sobre las decisiones que se toman y de ahí es donde surgen muchas de estas cuestiones. Por ello, en años recientes, podríamos decir, se ha preguntado mucho sobre si necesitamos entrar a una nueva era de la regulación de las plataformas digitales o del contenido mismo. O sea, si realmente, por un lado, se necesita una nueva regulación, si la ya existente desde la parte de la autorregulación, o sea, de las mismas con sus normas comunitarias y la protección local o lo que ha sido establecido es suficiente, o si debemos pensar desde la misma tecnología, pues cómo se pueden crear mejores defensas a esto. Una de las cuestiones más interesantes y que se impulsa, yo diría, desde la parte de sociedad civil, es por qué no las personas pueden tener un control mayor sobre el contenido que se publica. Y eso ha sido, yo creo que el punto toral de discusión, o sea, el principal, porque como decíamos, el conflicto surge a raíz del contenido. O sea, el contenido es el que, de cierta forma, se vuelve complejo, no está definido, depende del contexto. Cada plataforma lo va categorizando diferentemente a lo largo de esto. Y mucho surge de esta parte ahí. Por un lado, algunas asociaciones civiles han mencionado de por qué no se pudiese tener en alguna plataforma, tal vez me regreso al caso de Facebook, pues alguna extensión, así como tenemos en el buscador de Google, extensiones que vamos instalando,
y alguna extensión que yo pueda instalar, en la cual instalándolo yo tenga más posibilidad de decidir el algoritmo que va a operar a la hora de ver el contenido que está en mi plataforma, ¿no? Poder tener un poco mayor control que como era antes Facebook y que realmente ha ido evolucionando. Si alguno o alguno de ustedes decide entrar o revisar las normas comunitarias, se darán cuenta que estas van cambiando casi por semana, o sea, hay un cambio distintivo ahí, ¿no? Que van cambiando, que van evolucionando, van estableciendo criterios. Y como mencioné al inicio, derivado de este cambio de gobierno, la entrada de Donald Trump, hubo también una cuestión ahí, sobre todo de las plataformas, de quitar algunos criterios restrictivos del contenido que afectaba a algunas personas y que de cierta forma abarcar o andar un poco más en cuestión de la libertad de expresión. Eso ha sido discutido muchísimo, muchísimo, sobre todo por las posibles afectaciones que pueda tener estos grupos, como decíamos, en situación de vulnerabilidad. Entonces, es uno de los puntos críticos. Y por otro lado, algo también que es sumamente importante es que cuando surge una afectación, como decíamos, normalmente se basa en estos derechos de la personalidad, honor, intimidad, privacidad, imagen personal. Cuando surge una afectación sobre esto, pues la persona usuaria se ve en esta disyuntiva sobre si acceder a la regulación local, los medios que nos otorga el Estado mediante el derecho, o si irnos por los medios que nos ofrece también la plataforma digital. Esto ha sido sumamente complejo, sumamente discutido, porque el hecho de tener este sistema paralelo, pudiésemos decir, de acceso a la justicia, confunde muchas veces a la ciudadanía y lo vuelve mucho más difícil el camino de acceder a la justicia. Esto lo vimos, se hizo un estudio hace algunos años en Países Bajos, donde se entrevistó a las personas sobre afectaciones civiles que habían tenido, sobre si accedían a la ley o sobre si accedían a la parte pues, de la plataforma. Y lo que se descubrió en ese estudio es que nada más un 1.5%, imagínense, accedía a la parte legal, o sea, a la parte del Estado. Y la razón era porque decía que el asesoramiento jurídico era muy costoso. Decían también que no tenían el conocimiento, había desconocimiento de cómo operaba esto, los trámites eran largos y eran muy tediosos. Entonces, podemos ver que esta cuestión de la disyuntiva sobre a qué tipo de mecanismo acceder no es únicamente en México, o sea, lo podemos ver también en otras latitudes, y que esto suma más a cómo se vuelve más compleja esta situación. Muy bien, entonces, ya revisadas estas partes de la regulación, estos modelos que vemos, este contexto y lo que decíamos, se agrega o se pueden aglomerar estos elementos en la gráfica que les quiero mostrar. Lo que podemos observar es que existen diferentes niveles de afectación del contenido de Internet y que sufren las personas. Por un lado, vemos cómo la arquitectura de Internet, como decíamos a un inicio, los principios generales y los factores de la infraestructura giran en este entorno y van cambiando las reglas del juego, como yo les decía. El contenido no viaja igual. Hay muchos estudios que nos dicen que el contenido inexacto o falso viaja mucho más rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, agregamos otra esfera a la misma, donde vemos el diseño de las plataformas digitales y que estas también afectan, de cierta forma, el contenido de Internet. O sea, no solo hablamos de la parte de Internet y su arquitectura específicamente, sino que se agrega otro filtro más sobre el diseño de las plataformas digitales. Y esto crea muchos riesgos. Aquí yo pongo el ejemplo de la imagen personal, una fotografía, pero crea muchísimos riesgos para los derechos de la personalidad. Por un lado, retomando el ejemplo, el caso que yo puse, por un lado, la pérdida de control de la imagen en Internet. Esto hay también, se ha analizado muchísimo que hasta en un ambiente controlado es muy difícil conocer la ruta que tiene una imagen, o sea, se pierde el control prácticamente. Y por otro lado, la imposibilidad también de rastrear la vida de una imagen. O sea, eso se vuelve mucho más complicado. Entonces, cuando sumamos la parte de la arquitectura de los factores con el diseño de las plataformas digitales,
podemos observar muchas, no sé si, muchas gracias, podemos observar muchas afectaciones en diferentes niveles. ¿Qué nos trae esto? Bueno, pues nos trae muchos complejos. Quiero aterrizarme porque estamos viendo plataformas digitales. ¿Cuál sería o cuál pudiese ser alguna de estas complejidades? El diseño de la plataforma misma evita o controla, mejor dicho, cómo va a llegar la información. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Twitter, X ahora y Facebook. Si yo comunico algo, comparto algo, pues es muy fácil. Existe el de retweet, que lo puedo poner, y a veces hasta ni siquiera tengo que leer el contenido. Muchas veces damos retweet, ni siquiera revisamos lo que estamos compartiendo, pero se va el contenido. A diferencia de Facebook, donde si quiero compartir, a veces me da muchas más opciones, me va desglosando si es a grupos, si es a mensaje, y todo esto va creando algunos mecanismos de fricción que van poniendo barreras para que el contenido no viaje instantáneamente, sino pase por algunas etapas y al final ya pueda llegar. Esto nos demuestra dos cuestiones. Por un lado, hay plataformas donde la escalabilidad es mayor, o sea, el contenido puede viajar mucho más rápido, pero por otro lado, la misma plataforma puede controlar eso. ¿Y cuál sería un ejemplo sobre esto que deseamos? El ejemplo lo vimos en la pandemia. Durante la pandemia, había muchos mensajes chuscos, de risa, de cura o de las mismas vacunas. Había muchos que decían, si te tomas un caldo de pollo, caldo de gallina, perdón, de patio, con una coca bien helada, pues te daba refuerzos o vitaminas para que no te dé COVID. Hasta nos daba risa. Sin embargo, no era lo mismo que publiquen esa cuestión a que publiquen 2 cucharadas de cloro más una de ácido muriátrico, te va a curar del COVID. Esto podría tener muchas afectaciones al derecho a la salud, a la misma integridad de las personas. Casos no nuevos que habían surgido en foros como 4chan, por ejemplo, donde se han dado o se ha documentado muchas afectaciones. En ese sentido, las plataformas empezaban a implementar mecanismos como estas etiquetas o estos anuncios, en el cual cuando las personas publicaban el contenido, salió un mensaje que decía, disculpa Patricia o Mari Carmen, ¿ya verificaste lo que quieres publicar con lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Estás segura de que esta publicación es verídica? ¿Ya lo confrontaste? Estos sistemas han evolucionado, se han adaptado, y lo podemos ver ahora respecto de noticias que se publican en Twitter, por ejemplo en X, y cómo si el contenido ha sido creado por inteligencia artificial generativa o no es cierto, se abren nuevos foros de discusión donde puede haber una réplica sobre eso. Es diferente, pero tiene como que la misma naturaleza, podríamos decir. Confrontar el contenido, meter un freno a que no escale tan rápido y que las personas tengan un mayor conocimiento, un mayor control. A esto nos referíamos con todas estas cuestiones. Entonces, revisando esta parte, pues podemos observar estos diferentes niveles de afectación, cómo esto se ha ido incrementando y cómo también estos elementos nuevos que para el derecho pues no existían, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se obtiene el daño moral, y cómo en algunos tribunales españoles ya se han ido incrementando hasta en ya han ido apareciendo, perdón, mejor dicho, en las mismas resoluciones, como es el caso, por ejemplo, de cantidad de personas usuarias en los grupos, de nivel de escalabilidad, todo eso se ha ido integrando poco a poco. Estas figuras que para el derecho pues eran desconocidas de cierta forma, cada vez se van más integrando a las resoluciones y por un lado también a la parte de la regulación. Finalmente me gustaría compartir algunas reflexiones finales sobre lo que pudimos ver el día de hoy, ¿no? Por un lado, como decíamos, Internet y su arquitectura impactan en la regulación digital, es algo sumamente importante, de ahí la necesidad de conocer la arquitectura de Internet, saber cómo opera, eso inicie desde esa cuestión. Por otro lado, las plataformas digitales son estructuras técnicas y de gobernanza que median contenidos e interacciones, esto ya lo vimos en sus elementos, todo. Los modelos regulatorios dependen también del sistema jurídico del cual se contemplan, vimos los diferentes, desde la parte, la visión
comunitaria de Europa, el modelo de autorregulación en Estados Unidos y la cuestión híbrida en Latinoamérica. Otro punto importante es esta responsabilidad de los intermediarios ante contenidos de usuarios. Es un tema clave para la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Si son responsables, si no son responsables, en qué medida pudiesen ser responsables. Hace unos años también salió un acta en Estados Unidos sobre cómo se podía ver ahora Internet, o sea, el cambio de ver Internet, derivado de las afectaciones que habían tenido muchísimas personas usuarias en estos espacios, ¿no? Vimos, puse igual algunos casos ahí, tanto Estados Unidos, Latinoamérica, México igual, y este caso, como decíamos, paradigmático de responsabilidad de intermediarios en México, en el cual una página web se alega que publica una cuestión discriminatoria, una página para conseguir trabajo. Esto entra al análisis y al estudio, y al finalizar, corte de cierta forma, se alinea un poco la parte de la sección 230 del CDA, donde dice que pues, no hay una responsabilidad debido a que se le advierte al usuario que él será responsable pues, de lo que publica en esto. Esto, para el caso de México, vemos cómo más o menos está el panorama, pero sigue en discusión, ha sido discutido muy, muy grandemente, pudiésemos decir. Y finalmente, pues existen, como decíamos, muchos desafíos, como la privacidad, la libertad de expresión y el mismo control de contenidos. Esto lo verán posteriormente cuando aborden la cuestión de la moderación de contenido. Sin embargo, para entrar a ese tema de moderación de contenido, era sumamente importante conocer cómo operan las plataformas digitales, cómo están constituidas, de dónde surge la problemática y cómo ponemos, como decía al inicio, al contenido en el centro de la cuestión y cómo esto se va relacionando con muchos otros puntos. Por mi parte, pues sería todo. Si quieren podemos pasar algunas preguntas, dudas, comentar que con todo gusto podemos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo sí quería, nos hiciste, y este es uno de los temas que hemos estado viendo, nos hiciste una referencia a cómo está la regulación en Europa, de una manera que había sido un poco más estricta, cómo está la regulación en Estados Unidos, que más bien es de autorregulación, y bueno, ahora con los grandes oligarcas de las grandes empresas tecnológicas dedicados a apoyar a, a Trump y a toda su política, a pesar de que les está yendo como en feria. Y en tu opinión, ¿nos podrías pues explicar qué regulación sería, buscando un equilibrio para nuestra regulación en México, la que tuviéramos nosotros que poder trabajar? Porque bueno, aquí estamos en la mayoría personas que trabajamos en el Senado y trabajamos con las y los legisladores. Y luego hay también algunas preguntas que están en el chat. Entonces ahorita yo le pediría a Alfonso Cádiz que pueda hacerte su pregunta de manera directa, y abro pues a que todo el mundo pueda preguntar, porque nosotros tenemos 2 horas de estas sesiones que son las que nos sirven además para pues poder pues adentrarnos más en estos temas. Entonces, micrófono. Entonces, pregunta, ¿cuál consideras que será la evolución de las redes sociales en los próximos años? Si alguien más que no tuviera micrófono quisiera preguntar, pues aquí estamos a sus órdenes. Perfecto, sí, sí, no, con muchísimo gusto ahí. Fíjense, como vimos los diferentes modelos, o sea, que existen en esta cuestión de las plataformas digitales, hay varias perspectivas desde el caso de México. O sea, hay dos, yo diría, dos obras, dos libros muy interesantes, sumamente recomendados. Por un lado tenemos esta obra de Saúl López Noriega sobre libertad de expresión y plataformas digitales. Y por otro lado tenemos uno de Hilda Nucci,
que publicó sobre los derechos de la personalidad de las plataformas digitales. Sumamente interesante. ¿Cuál sería esta perspectiva que podríamos observar? Creo que ahí los dos autores convergen en esta visión de por qué no podemos ver un modelo de autorregulación regulada, ¿no? Un modelo mixto. Y lo que nos dicen ellos, en palabras más, palabras menos, es que si bien las plataformas, por ser espacios privados, crean sus mismas normas, sus mismas rutas, estas de cierta forma deben estar alineadas con los estándares internacionales y locales de protección de derechos. O sea, debe haber esta visión o esta protección de datos. Sin embargo, ahí es donde viene el conflicto igual. O sea, ahí es donde surge muchas veces la duda, ¿no? Sobre cuál es la regulación perfecta o hacia dónde nos debemos alinear. Coincido en esta cuestión, o sea, totalmente, de que debe haber un umbral, un margen, un paraguas, por ejemplo, de derechos humanos. Tan es así que la misma plataforma como Facebook, en su consejo asesor de contenido, se basa en estándares internacionales de derechos humanos y muchas de las personas que participan en este consejo han colaborado o han trabajado en estos organismos internacionales. O sea, se mantiene de cierta forma esta visión, yo diría. Pero creo que la mejor forma en la cual podemos ver cuál sería la regulación ideal, hasta el momento yo creo que tiene que ser eso, una cuestión donde si bien se permite o se dé cierta flexibilidad a las plataformas, por otro lado, exista también una regulación. Esto es sumamente difícil, como decíamos. ¿Y por qué se vuelve difícil? Bueno, pues uno, la cantidad de usuarios. Eso es algo complejísimo. O sea, uno, pues la cantidad de usuarios. Dos, como decíamos, el contenido. El contenido es diferente, es categorizado diferente y varía. Tres, el lenguaje que se aplica. Hay plataformas que ya traducen en muchos otros idiomas, pero el conocer todo esto se vuelve complejo también. Todas estas cuestiones entran y complejizan la labor o la protección de todos estos derechos, de la misma regulación de la red. Entonces, sin embargo, sí se ha discutido mucho sobre toda esta parte de cómo se puede proteger más derechos y cómo se puede cerrar cada vez más o controlar un poco mejor, pues, esta cuestión de las personas que sufren y que si bien pueden ser afectaciones o una imagen personal, chusca, íntima, en otras ocasiones puede ser una misma imagen íntima, sexual tal vez, de alguna persona, de alguna mujer, y que esto ya se podría considerar hasta un delito, ¿no? Entonces, entra mucho esta cuestión a discusión, esto lo van a ver seguro posteriormente cuando vean violencia digital, pero todo esto es como la base para comprender, ¿no? O sea, para entender y saber hacia dónde podemos ir en este modelo de regulación. Ese punto es muy importante que mencionó, profesora, sobre todo la parte de cómo se han alineado las grandes industrias al gobierno actual de Donald Trump. Y sabemos que la gran mayoría, cuando vimos la gráfica, ¿se acuerdan de las plataformas que utilizan las personas en México? Pues la gran mayoría son de Estados Unidos. Las primeras cuatro pues eran de Estados Unidos. Y cómo, de cierta forma, como una especie de cabildeo, mencionaron, esto lo mencionó Zuckerberg apenas hace como un mes, unas semanas, en que iban a ir a Europa a tratar de cabildear pues estas restricciones que se han creado desde su modelo comunitario, como decíamos, y tratar de dar una mayor libertad al tipo de contenido desde una perspectiva de ejercicio de la libertad de expresión. Esto ha sido criticado muy fuerte sobre todo porque el hecho de abrir un poco más el espacio a la libertad de expresión puede tener afectaciones, y sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros hicimos un estudio con Artículo 19 hace ya algunos 3 años, en el cual lo que queríamos conocer era cómo la moderación de contenido afectaba a personas en situación de vulnerabilidad. Lo dividimos en 3 espacios de México, Tijuana, Aguascalientes y Yucatán. Queríamos tener de cierta forma las 3 visiones de lo que sucedía. Y muchas de las cuestiones que nos dimos cuenta ahí era, por un lado, autocensura por parte de las personas usuarias. O sea, las personas usuarias se censuraban debido a las afectaciones, debido a las afectaciones que tenían. O sea, había una autocensura de estas personas. Por otro lado, es que se pudo percibir tratos diferenciados a las personas usuarias dependiendo del grupo de situación de vulnerabilidad al que pertenecían. O sea, esto era impresionante.
Por otro lado, los elementos que otorgaba la red en ocasiones podía obtener defensa, pero en algunas ocasiones podían obtener vulneraciones. Pongo el caso de un grupo de feministas que tenían ahí en la red social y que nos decía, debido al anonimato, pueden entrar personas a nuestro grupo, ver en dónde nos vamos a reunir y podemos tener posibles afectaciones, ¿no? Pero también por ese mismo anonimato, nosotros nos infiltramos en estos grupos de choque y a veces tenemos defensa, ¿no? Entonces, muchas veces estos desarrollos tecnológicos nos dan ventajas, nos pueden perjudicar, pero se ve o se pudo explorar de cierta forma estos tratos diferenciados. Entonces, regresando al tema, yo creo que sí hay una cierta alineación, podríamos decir, de forma muy general, de la industria en Estados Unidos sobre el actual gobierno y que esto sí podría ser tal vez perjudicial para personas en situación de vulnerabilidad. Estoy casi seguro que lo van a ver en ese bloque. Finalmente, una pregunta muy interesante sobre la parte de la evolución de las redes sociales. Que yo creo que lo que hemos podido observar es que muchas de estas redes que surgen a principios de los 2000, antes había muchas plataformas, pero no llegan a lo que son ahora, pues las grandes, la industria en general. Muchos se han alineado a la parte de la inteligencia artificial. O sea, dense cuenta cómo para la cuestión de Facebook creó Llama, cómo ha evolucionado y cómo esto se está ofreciendo hasta en diferentes cuestiones. Y creo que la inversión o la parte en la cual se quiere, ¿no? O la ruta que van a tomar en los próximos años es con una relación directa con inteligencia artificial generativa específica. Esto trae nuevas complejidades. Y nuevas complejidades sobre todo porque nos regresamos al tema central que es el contenido. Y aquí se han creado algunas herramientas, como decíamos, que implementan las mismas plataformas en el afán de moderar el contenido. Por un lado son estos códigos que tienen ya inscritos sobre si la imagen o si lo que se está viendo se creó mediante inteligencia artificial, pero aquí entran muchas cuestiones a debate en el tipo, que es porque hay contenido que se crea mediante inteligencia artificial, hay contenido que se modifica mediante inteligencia artificial y hay contenido que tiene unos pequeños destellos con inteligencia artificial. Eso es algo muy sencillo. Estas categorías complejizan también la cuestión de contenido, refiriéndose a este último, pues como uno de los pilares donde surgen las problemáticas, lo que decía. No sé si quedó claro la respuesta, si no, con todo gusto. Sí, muchas gracias. Será muy importante poder tener esta información porque necesitamos generar regulación. Y bueno, también la de Alonso Cádiz dice que ha quedado clara. Hay dos personas levantando la mano que quisieran participar. Una de ellas es Carla y la otra es Valeria. Entonces, les doy la palabra. Bueno, ya son tres. Entonces, Carla, Valeria y ahorita veo quién más. Adelante, muchísimas gracias. Por favor, si tienen micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, mi pregunta va encaminada a que como las redes o en el metaverso se tiende a identificar, o eso es lo que se ha escuchado, palabras importantes en las cuales pienso que a través, o bueno, que si no puede existir, que a través de la denuncia cuando existe violencia digital o cuando se invita a un menor a generar, o sea, que no sea nada más a través de la denuncia, sino que no se puede crear un mecanismo, porque no sé si para la denuncia y su curso las investigaciones todavía sean las prudentes o las ágiles para la denuncia, vaya, por como usted lo ha dicho, por el universo que representan las redes sociales, pero sí que se puedan establecer que el mismo sistema o el mismo algoritmo lo pueda suspender o no permitir su reproducción. No sé si me especifiqué. Sí, no, totalmente, sí está muy clara la pregunta. Creo que sí se pueden establecer, o sea, sí hay mecanismos que de cierta forma automatizadamente establecen límites o controlan el contenido, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, de videos que se suben en YouTube, donde si por extractos o cachos tienen, esto me refiero más a, por ejemplo, la parte de derecho de autor, si tienen alguna cuestión, automáticamente ni siquiera se sube el video, ¿no? O sea, ni siquiera se comparte. Sin embargo, ya cuando hablamos, como decíamos, de contenido íntimo,
y en ocasiones falla la detección. Por eso digo que hasta ahora la solución pues, es esta moderación automatizada de contenido o la misma curaduría de contenido automatizada, podríamos decir. Cuando fallan y cuando no se suspende o no se controle, porque consideran de cierta forma que no está afectando, que no es íntimo, que no es algo así, es donde muchas veces surge el problema, ¿no? O sea, surge la discusión. Y esto surge de cierta forma porque son demasiada la cantidad de imágenes, o sea, que se están analizando al mismo tiempo, como decíamos. Es muchísimo y es muy complicado esta parte. ¿Qué es lo que se ha aplicado ahí? O sea, porque pues, tiene que haber una solución. O sea, cuando hablamos sobre todo de violencia digital, cada segundo que está arriba la imagen, pues es una afectación. O sea, hay casos donde una de las personas afectadas, pongo el ejemplo de yucatecos en el estado de Yucatán, que fue de los paradigmáticos cuando ni siquiera existía la ley Olimpia, por ejemplo. Y estas mujeres al final del día obtuvieron apoyo, pudieron acceder a justicia gracias a la asociación civil Indignación, ¿no? O sea, se tuvieron que unir y tuvieron que llegar ahí. Muchas veces, como decíamos, lo primero que quiere la víctima, la persona, pues es que se baje la imagen. Y cuando se llega a la fiscalía, lo primero que se quiere es que esté el URL arriba para que se pueda encontrar o se pueda ubicar. Esto crea mucha dificultad, o sea, lo vuelve sumamente complejo. Y esto no únicamente en estos casos, sino se ha visto también, por ejemplo, en casos de grupos de pedófilos, donde en ocasiones se tiene que simular contenido, o sea, contenido creado por inteligencia artificial, pero simulado, para que puedan ser engañados y puedan ser detectados también. Entonces, como decíamos, o sea, estamos hablando podemos ver dos vertientes ahí muy complejas y que necesitan mucho estudio y mucho análisis. Y sobre todo para estas cuestiones, porque en estas cuestiones ni siquiera hay discusión, o sea, está el contenido y se tiene que bajar, pero ya, o sea, estamos hablando de una afectación. Sin embargo, para que llegue, como decíamos, a la parte judicial, o sea, la parte legal, pudiésemos decir, es muy tardado y a veces se comunica o tiene que ser vía directamente a la plataforma digital. Es algo muy complejo. No sé si quedó clara también la respuesta. Sí, claro. Sí, muchas gracias, maestra. Por favor, Valeria y luego Oscar. Pues yo justo quería agradecer al ponente porque creo que todos los temas que se vieron ahorita dan a la reflexión sobre qué camino va a tomar México, ¿no? Como usted lo menciona, creo que este es el momento decisivo para ver en qué sentido se va a actuar. Y bueno, como nosotros, la tarea de un asesor pues también es como estudiar el tema, nos deja como mucho camino para buscarlo, ¿no? Y la verdad agradezco bastante eso porque justo el Internet creo que uno de los problemas o de los temas más importantes que tienes que es global, ¿no? Entonces realmente una regulación aquí pues puede no ser la benéfica en otro país, etcétera, etcétera. Y justo va mi pregunta en este camino, ¿no? Como, ¿cree que una regulación nacional sea suficiente o en un futuro todos los países nos tengamos que poner en una mesa de discusión para una regulación mundial? No, muchísimas gracias, Valeria. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que cada vez hay más pautas sobre una discusión global, o sea, cada vez hay más pautas. Y esto derivado de las afectaciones que se ven todos los días, ¿no? Esto es algo sumamente complejo. Si se fijan, sí ha habido intentos de regulación, por ejemplo, en México, yo creo que en 2020, esto lo pone Saúl en su libro, se había recibido como 30 iniciativas de regulación de plataformas digitales, pero les pongo el caso de la inteligencia artificial y en esta una reunión que tuvimos la semana pasada en Meta con el senador y mi paisano también, Rolando Zapata Bello, y yo le comentaba que solo de inteligencia artificial, cerrando el 2024, se habían recibido casi 50 iniciativas sobre, que tenían el término inteligencia artificial. Entonces, esto es algo sumamente importante, sobre todo para ustedes, como dicen que son asesores que están en el día a día recibiendo y conociendo. Y aquí la reflexión venía en el sentido de cómo estamos comprendiendo la tecnología y cuál es el camino de estas iniciativas, ¿no? De la reflexión se veía que la gran parte venía sobre todo en cuestiones de justicia, pero mucho también encaminado a todo lo que se había discutido de
reformas en materia penal federal. Y aquí vienen dos cuestiones. Por un lado, comprender cómo opera esto. Por eso mi insistencia, como decía en un inicio, de conocer la arquitectura de Internet. Y por otro lado, ver cómo está constituida la problemática. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, vale, ya para cerrar. Vemos el caso, o vimos el caso, por ejemplo, de imagen personal, afectaciones de la imagen personal. Pero lo que se puede encontrar, y esto el profesor de la Parra lo ha establecido muy bien, es una pluralidad normativa en estas afectaciones y que puede aterrizarse hasta en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque el derecho a la imagen personal, este derecho de la personalidad subjetivo, lo podemos encontrar, por un lado, en afectaciones desde la parte civil, esta ley de responsabilidad civil que tenemos en la Ciudad de México, desde la parte penal, cuando hablamos de imágenes íntimas, con contenido íntimo, que ha sido legislado en materia penal local y también federal, o lo podemos también ver desde una perspectiva de derecho de autor o hasta de dato personal. Imagínate. Entonces, esta pluralidad normativa que encontramos en un solo derecho complejiza mucho la parte de regulación cuando entra en la cuestión de tecnológica o la cuestión de protección, porque se puede derivar en muchos otros elementos. Y ahí una de las principales reflexiones, yo creo, es que debemos regresar a la parte de la conducta de las personas. O sea, ahí es donde debemos aterrizar muy bien, porque muchas veces la conducta es la misma. Lo que cambia es el desarrollo tecnológico o la tecnología emergente. Y te pongo un ejemplo sencillo también. Vimos el caso de este estudiante del Politécnico que tomaba imágenes de compañeras, de alumnas de allá, procesaba mediante mecanismos de inteligencia artificial generativa y hacía todo un negocio muy parecido al caso de Yucatercos hace muchos años atrás. Si nos ponemos a reflexionar, y nos vamos unos 10 años, 8 años, esto que hacía esta persona lo podía hacer alguien que era súper experto en Photoshop, pero que sí se llevaba muchas horas, muchos cursos, diplomados y sesiones dominando el Photoshop, evidentemente. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿dónde cambia la cuestión? Gracias al desarrollo tecnológico, el procesamiento de estas imágenes se vuelve prácticamente instantáneo. Y esto lo vemos derivado de la inteligencia artificial, porque no únicamente en este tipo de contenido ilícito, sino en otros tipos como programaciones, como ensayos, como muchas otras cosas. El punto es, ¿la conducta es la misma? Sí, de cierta forma sí. Hay una cuestión de cambiar la imagen, hay una cuestión comercial de vender, hacer todo esto, pero lo que cambia es el mecanismo o el elemento en donde podemos hacer esto, que nos da una velocidad muy grande. Por eso yo decía en un inicio que las reglas del juego cambian. Ahora, si conocemos muy bien las reglas del juego, pues va a ser mucho más sencillo. El senador Zapata Bello nos decía, bueno, estamos pensando en un paraguas, como tú decías, Valeria, una ley general, inteligencia artificial, plataformas digitales, o estamos pensando ir modificando poco a poco las leyes que ya tenemos para ir adaptando al entorno digital. Esto nos da respuesta, sobre todo, y lo pueden revisar también en las distintas cartas de derechos digitales que se encuentran tanto en la parte como Europa, en la parte de América Latina. Hay una iberoamericana que México ha firmado apenas en 2024 y nos va dando pauta de todos estos cambios. No sé si quedó bien la respuesta. Muchas gracias. Pues la verdad me quedan como más, más lugares donde buscar y lo agradezco mucho. Justo siento que esta parte de la política sobre si tiene voluntad o no, pues a veces no me queda claro, pero también creo que va en torno a que somos un país con poca tecnología o que a veces los avances que tenemos tecnológicos aquí ya se vieron 10 años antes en otros países, ¿no? Entonces, justo esta pregunta que va sobre la conducta, yo lo he visto que en otros lugares pues es un tema un poco más prohibitivo, ¿no? Por ejemplo, en Asia el estar subiendo imágenes sobre la opulencia, todo eso queda prohibido, ¿no? En Asia, por ejemplo, también los auditan, a cada rato las oficinas de Google, ¿no? Y puedes ver en las pantallas de las calles cómo entran a sus oficinas y ven que tienen en los escritorios y lo graban, ¿no? Entonces se supone que es como un medio de ver, de auditoría, pues un poco más estricta y drástica. Creo que Elitos tiene prendido el micrófono y se escucha mucho falso. Gracias.
Entonces sucede esta parte, ¿no? Que ¿cuál sería una respuesta que México podría tener, una narrativa mexicana en cuanto a los derechos digitales? Y creo que es lo que se está jugando en estos momentos. Si va a la parte restrictiva definitivamente moldear una conducta que va contra los derechos humanos, como lo hemos visto en varios días en este curso, o si va en otro saco, ¿no? En el tema de educación, en el tema de habilitación, o etcétera, etcétera. Justo son las dudas que todavía me quedan, pero creo que ya están un poco más contestadas y que por supuesto me falta mucho leer, ¿no? Gracias por mencionar lo de las cartas digitales y pues nada, creo que eso es todo y justo sigo aprendiendo de todo esto y te agradezco bastante porque sí me das como una pauta y esas fuentes que a veces no son como muy conocidas porque el tema realmente es un poquito nuevo. Bueno, no nuevo, pero sí no ha habido como decisiones tan claras referentes a esto, ¿no? Entonces, gracias. No, no, al contrario, espero que les sirva mucho. Como les decía, hay estas dos obras en México, sobre todo el de Saúl López Noriega y el de Ida Nucci. Uno es de acceso abierto, el de Ida Nucci fue de una tesis postdoctoral que hizo con apoyo del CONACYT y que nos explica mucho la complejidad de esto, y el de Saúl, pues muy bueno, sobre todo en la parte de libertad de expresión, ¿no? Todas estas cosas se pueden ver ahí y que nos dan el contexto, como decíamos, y la problemática en cómo esto se vuelve complejo, cómo tienen una labor desde la parte de tomadores de decisiones, de parte reguladora, pues es sumamente importante, yo diría, ¿no? Entonces ahí, al contrario, felicitar también la labor y la organización, sobre todo de estos seminarios, que creo que seguro los va a llevar y las va a llevar a muy buen puerto. Muy bien, tiene la palabra Oscar, que también quisiera hacer una pregunta. Gracias. Bueno, yo quería hacer mención o énfasis en algo que justamente mencionaste en referencia a Facebook, el tema de los ads, ¿no? O quizás de la sobreexposición de acuerdo a, pues, a una pauta pagada, por así decirlo, que obviamente está presente en todas las plataformas, pero en cada plataforma hace la diferencia más notablemente, ¿no? Y específicamente en el caso de Twitter, bueno, ahora X, eh, es bien sabido que la plataforma de X es literalmente el medio de difusión más presente actualmente de la ideología de ultraderecha en el mundo completo, no solamente en México. Y que se da esta situación en la que existe un tráfico de ciertos temas, pues para generar una tendencia, ¿no? Para generar como una trama, una narrativa. Diversas plataformas tienen esta, bueno, les llaman presuntos bots, pero todas las plataformas tienen una manera de identificar cuando están haciendo abuso de este tipo de paneles SMM, como le llaman. Y Twitter o X no, por el contrario, ¿no? Parece que le encanta facilitar esa herramienta en la elaboración de estos discursos o de estas ideas, ¿no? Muy, muy marcadas justo a la fracción conservadora en general, pues de todo el mundo. El tema es, por ejemplo, ¿hay algo que pueda regular o evitar esa función o simplemente va a ser acorde a la perspectiva que tenga la misma plataforma, tanto para venderse o haya la ideología que sirve sus intereses de difusión? Claro, una pregunta muy interesante, Oscar. Muchísimas gracias. Yo creo que sí se pueden establecer algunos criterios o algunas pautas, ¿no? Esto que mencionas, pues es, como decías, muy conocido. Sobre todo se ha visto mucho en las campañas, o sea, en muchas campañas electorales, tema de desinformación ahí muy fuerte, en el cual hasta estos bots se contratan por paquetes desde otro país, por ejemplo, muy lejano, y que al final tienen afectación pues, en el entorno electoral, pudiésemos decir, que se está dando, ¿no? Que se está ofreciendo. Creo que es complejo porque ya entra en tanto al diseño y en tanto a la naturaleza misma de la plataforma digital, ¿no? Como yo le decía, cada plataforma tiene su diseño, su nivel de escalabilidad, su nivel de ampliación. Pero creo que sí
pudiese haber un control o tratarse de regular. Y ahí el principal reto, más que en la regulación, sería la detección de esto, ¿no? O sea, cómo pudiésemos detectar. Y creo que esto tiene una línea muy delgada, pero que se mantiene ahí en el modelo de negocio. ¿Y por qué lo digo en el modelo de negocio? Y pongo el ejemplo también. Sabemos que la mayor parte que quieren las plataformas es que las personas pasen tiempo, ¿no? Y como yo decía, en México lo lograron muy fuertemente para el caso de que pasaban las y los mexicanos 4 horas con 37 minutos diariamente. El hecho de que hay una discusión o temas o que tú veas a tus conocidos o a tus amigos, pues de cierta forma te hace contestar y mantenerte ahí. Pero el hecho de que haya criterios en contrarios, contestaciones, o que te enganche, como ese efecto que el enganche que puede tener, si bien para la persona usuaria, como decíamos, puede tener afectaciones, en muchos de sus derechos, para la plataforma dentro del modelo de negocio, pues pudiera ser beneficioso el que estén ahí, el que estén ahí y el que se mantenga. Y esto, tanto fines, como decíamos, políticos o hasta mismo económicos, ¿no? Pudiese decir. Entonces, regresando a la pregunta, yo creo que sí se pudiese regular, o sea, sí se pudiesen establecer de cierta forma algunos parámetros, por ejemplo, para ellos, o sea, sí se han establecido, por ejemplo, para publicidad, para otras cosas, que ahí no, pero lo difícil ahí es la parte sobre todo del control, como decíamos. Y esto lo vemos en contenido totalmente prohibido, que por consenso debe ser eliminado como pornografía infantil, pero que en ocasiones se mantiene por las mismas fallas de la detección. No sé si quedó clara la respuesta, Oscar. Sí, sí, claro, por supuesto. Y bueno, yo abordaba ese tema, por ejemplo, que justamente esta plataforma, lejos de parecer que tenga la capacidad de detectar el abuso de esos sistemas automáticos, a mí me resulta más bien que es precursor o que incluso te puede vender esa función, ¿no? O quizás. Y ese es el problema. ¿Por qué lo menciono así? Porque en temas electorales, la intervención de redes sociales no sé qué tanto se ha considerado, al grado de que pues fácilmente pueden financiar de manera externa todas estas campañas publicitarias que van a generar una sobreexposición de las personas en su imagen o demás, y que al final del día salen fuera de los parámetros de medición dentro de, vaya, las normas que establece el sistema electoral, ¿no? Como está pautado, por ejemplo, que tengan que tener ciertos cantidad de spots en radio o en televisión o incluso en los espectaculares que van hasta con un folio, ¿no? Para no superar límites y topes de campaña, etcétera. Pero pues teniendo en cuenta lo que representan, por un lado, en esta sobreexposición de las imágenes y por otro lado, hasta la misma guerra sucia, ¿no? Que cada día se va haciendo pues más evidente y presente en este tipo de actividades. Claro, no, efectivamente, en temas electorales es otro punto muy, muy importante, ¿no? Desde las sanciones que se ofrecen, desde la misma dinámica de Internet. Me decía hace algunos años, Jaime Cárdenas, me decía, Choechan, pero si se pone la sanción, pero se vuelve público y se le sobreexpone al candidato o la candidata, pues no sería más favorecedor para él. Esto me lo dijo hace ya varios años. Y nos deja en esta cuestión de reflexión, o sea, si realmente, porque como yo les decía, y para mí lo principal es eso, las reglas de juego cambian, o sea, cambian y a veces no dimensionamos los efectos que pudiese tener sobre las personas o sobre lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Una regulación que puede ser muy, muy restrictiva o frenar la innovación puede tener de cierta forma afectaciones. Y por otro lado, también pudiese tener afectaciones y esto se ha mencionado hasta claramente con que tal vez hasta la misma plataforma decida irse del país. O sea, no, pues viene más con una regulación así tan estricta, salirme y continuar con otro mercado que estar aquí, o que las personas cambiando el VPN en México pues se puedan conectar así como lo han hecho en China o en otros espacios, ¿no? Entonces sí deja mucho a la reflexión. Y ya por último, sumándole a temas de censura o quizás que de capacidad de expresión dentro de la misma plataforma, y bueno, ejemplifico aquí porque es la que está muy evidente, ¿no? O quizás existen los elementos para verificar lo que trato de expresar. La, las personas de ideología de izquierda dentro de la misma plataforma están siendo censuradas, ¿vale? Que también, ¿censuradas en qué aspecto? Bueno, por ejemplo, pueden meterse al perfil
del presidente del Senado, y todas sus publicaciones tienen esta etapa de contenido sensible, tú decides si verlo, ¿no? Desde que traen esa etiqueta, obviamente la exposición y la difusión, o el al mismo alcance, ya está mermado. O sea, súmale a que hay cosas más terribles o más feas circulando en esa red social y no tiene ni siquiera ese bloqueo o esa situación, ¿no? Entonces, si existen este tipo ya de parámetros, pues si lo conjugamos todo lo que platicamos ahorita, no habría como tal ya la capacidad de que el Estado sea el que regule el comportamiento de la plataforma. O sea, ya no tanto la plataforma, porque pues evidentemente la plataforma tiene más que definido su lado de la balanza, ¿no? Claro, sí, yo creo que mucho ha ido sobre eso, o sea, sobre cada vez hay una mayor injerencia estatal en la parte de control. Siempre les pongo un ejemplo de que si hacemos una línea del tiempo, supongamos que es una línea del tiempo de Internet, ¿no? Desde la parte de sus inicios, finales de los 60 hasta la actualidad. Lo que podemos ver es una injerencia de comunidad técnica, o sea, de los creadores, una injerencia de la parte universitaria, académica también. Un poquito más cerca nos iríamos a una injerencia por parte de las industrias, como crece la industria muchísimo. Y finalmente podemos tener una cuestión ya por parte del Estado, ¿no? Donde trate de haber algún control más. Y ahí entran muchas cuestiones, porque si bien se mantiene la ideología o la cuestión de un espacio privado, o sea, porque sí, yo creo que es el primer argumento que se menciona, ¿no? Pues son espacios privados, todo esto. El discurso que se maneja ahí ya es público completamente. La afectación que sufre sigue y va cambiando y muchos va a sobre eso. Sin embargo, aquí entran otras cosas que lo complejizan, ¿no? Por un lado, los diferentes sistemas jurídicos que se van atravesando. Vemos, se mencionaba el caso de China, y esto se ha discutido mucho. Oye, es que en China, pues, se ponen estas restricciones, estos filtros. Al final del día, el Internet es el mismo. Sigue siendo descentralizado el Internet. La situación son los filtros que se ubican y todo eso. Entonces, si aumentamos esta cuestión con los sistemas jurídicos, como el alcance que tienen las afectaciones o muchas de estas cuestiones, se vuelve mucho más complejo el tratar tal vez de que el Estado lo establezca. Y por eso se ha ido más a estándares de derechos internacionales, de protección de derechos humanos internacionales, en el cual pues se crea de una forma más generalizada y donde hasta las mismas plataformas de forma indirecta o entre líneas lo han contemplado, como el caso del Consejo Asesor de Facebook. Yo les decía, uno entra a la página y lo ve y lo revisa que las decisiones se basan en esos estándares y muchas de las personas que pertenecen a este consejo han estado en estos organismos internacionales. Entonces, existe como esta cuestión. Y sobre todo de la cantidad del contenido y todas estas cuestiones de lo que mencionabas, Oscar, el trato diferenciado hasta en el mismo contenido. Este es el caso en Colombia de Esperanza Gómez, esta mujer que se dedicaba al cine, a cuestiones para adultos, para personas adultas, en el cual se le censura su página de Instagram, su perfil de Instagram, donde tenía muchas fotos, y donde ella pues se dedicaba al negocio, publicaba fotos, ni siquiera eran fotos con contenido sexual, sino ya había hecho un cambio, ya tenía varios años. Se le censura y pues era de lo que vivía ella, o sea, de la cuestión, era la corte colombiana, y que por otro lado seguían existiendo páginas espejo con el mismo contenido que ella tenía, pero no habían sido censuradas. Entonces, esta distinción o este trato diferenciado también trae muchas afectaciones. Eso seguro lo verán posteriormente y en las próximas sesiones, sobre todo en la parte de moderación de contenido y también en la parte de violencia digital, seguro se verá. Sí, ¿alguna otra pregunta de alguien por acá? Nos pone Priscila dos enlaces. El del informe sobre moderaciones de contenidos. Mañana este es el tema que vamos a ver con la colega Paulina Gutiérrez. Y también está el libro sobre la libertad de expresión del que habló el maestro Chang, de Saúl López Noriega, sobre libertad de expresión. ¿Hubiera alguna otra participación? ¿Alguna otra pregunta? Ya ahí están los dos títulos de los libros, Valeria.
Verónica Montes Morales preguntaba también sobre los videos de nutrición y curas milagrosas de otros países y que podemos ver aquí en México y que han causado muertes. ¿Cómo se regulan? Pregunta Verónica. Es muy complejo, como decíamos, ¿no? Yo ponía el ejemplo ahí del caso de COVID, o sea, cuando se publican estas cuestiones, yo creo que la mayor pauta pues es como estas etiquetas, sobre todo, que se confronta con otra información, si pudiese afectar derechos, la salud y todo eso. Sin embargo, ahí la principal defensa pues viene de parte del criterio de la persona usuaria. Es muy difícil esa parte, ¿no? Porque se publica, viene, por ejemplo, de otro país, no sabemos toda esta cuestión, y si uno trata de caer o viene esta afectación, pues el daño sería muy difícil. Ahí la verdad creo que es un tema muy complejo. Veo que Valeria levantó la mano también. Una pregunta muy interesante. Justo era sobre, lo que pasa es que nada más están, creo que un informe del doctor Chan, pero me faltó el segundo libro de Leida Nucci, algo así, Ah, que no sí. lo alcancé a leer. Entonces, ajá, justo nada más está un libro, pero falta el segundo. A ver, si me lo permite, ahorita se los comparto. Sí, Por... está el de Saúl López Noriega. Sí, pero el segundo. Y el informe de artículo 19 sobre discurso, redes y pluralidad. Ah, no, pero falta el de Leida Nucci, algo así, ¿no? Si No sé. quieren, denme un segundo, te lo busco y si los comparto. Si no, lo tengo en PDF y se lo puedo Ay, qué... pasar a Priscila también. A Pris, que está Estaría por aquí. muy... Hola, buenos días. Bueno, sí. Héctor, adelante. Pues una consulta tengo. ¿Tú tienes algún dato sobre actualmente qué rango de edades, por decir algo, consultan Facebook? Porque digo, me queda mucho la duda que todavía, o creo que todavía sigue teniendo mucha influencia, independientemente del margen o de los rangos de edades. Sobre todo que te digo, no sé, la pandemia se decía que pues, Facebook iba, pues no a desaparecer, pero sí no a bajar mucho su nivel de personas que consultaban esta red social. Gracias. Claro, no, es una muy buena pregunta. No sé si en este estudio de hábitos digitales, creo que se aparece un rango de edad, Héctor. O sea, si no estoy mal, creo que se aparece el rango, sobre todo, o sea, aparecen las plataformas que más consumen las personas, o sea, está ahí, pero si me permiten unos segundos o si me dan chance de compartirles después el estudio, creo que se aparece el rango de edad ahí de las que consumen las plataformas digitales. Algunas de las plataformas lo que señalan es el rango de edad de 13 años. Por ejemplo, TikTok, de manera clara, su plataforma de TikTok hay que tener 13 años para usarla. Aunque la verdad, pues 13 años es una edad todavía pues, muy pequeña, ¿no? No siguen siendo básicamente pues, saliendo de la niñez y entrando a la adolescencia. Y apenas estuve en una sesión de la Asociación Latinoamericana de Internet, en donde comentaban que en general el rango de edad está establecido en los 13 años para las plataformas y que más bien depende de la regulación en los países. Y comentaban que Brasil tiene un rango de edad mucho mayor que los 13 años para algunas de las plataformas. Yo quería preguntarte algo ahorita en tu presentación. ¿En dónde ubicas WhatsApp? O sea, no vi a WhatsApp dentro del, es medio de comunicación, porque Instagram y ya ahí pusiste, ¿no? ¿En dónde están ubicadas? Y te quería preguntar también algo. ¿Quién determina en México y en el mundo las IPs? Ahora que nos quedamos sin el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿era algo que hacía este instituto o quién determina
las IPs y los asientos del HTTP. Claro, muy buenas preguntas. De lo primero, de WhatsApp, yo creo, o sea, entra hasta en la parte de los informes, pues es una plataforma digital, pero está establecida en la parte de mensajería. Pues decimos, y pertenece a la familia de aplicaciones de Meta, ¿no? Lo que es como la familia. Está ahí y es mensajería muy similar pues a Telegram, el mismo Messenger y todas estas cuestiones. Y por la parte del protocolo, la parte del IP, ese sí, actualmente lo desconozco. Si me dan chance, lo investigo mejor. Alguien ahí comentaba que había presentado una iniciativa al respecto de lo de la edad, al parecer. Déjame ver quién. Yo. Ah, Valeria. Sí, justo. Sí, adelante, si nos quisieras contar. Pues justo hace años también presenté también el tema del punto de acuerdo para aprobarlo de el convenio de Budapest, pero medio mundo y su abuelita me marcaron y me dijeron, no, todavía no está en la agenda. Pero aún así lo presenté. Entonces, y sí me acuerdo que también presenté una iniciativa con mi ex jefe, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, y justo lo entrevistaron mucho, pero sí siento que es algo complicado y que también viene sobre justo la parte de la iniciativa privada, ¿no? Sobre qué tanto y qué tan seguro, como lo mencionó el profesor, son los avisos de seguridad, ¿no? Y qué tan fácil de engañar también son, como lo veíamos en clases anteriores, no me acuerdo cuál fue el nombre que usó la profesora para hacer errores dentro de los mismos programas, ¿no? Pero justo lo puse en la ley de tratamiento de datos, porque justo creo que sí falta todavía la regulación sobre esta materia y no sé también si alcanza el nivel tecnológico que tenemos, sobre todo en la función pública, que la verdad pues va muy atrás para poder alcanzar a regular estos temas. Bueno, a mi muy humilde opinión, yo todavía creo que esta regulación tendría que venir de la mano de una inversión tanto de profesionistas especializados como de materia de investigación y pues no creo que todavía nos alcance para llegar hasta ese punto. Pero bueno, nada más eran los únicos comentarios que quería decir. Claro, no, sí, Gracias. retomando lo que decía Valeria, creo que es un buen punto porque necesita muchísima reflexión y sobre todo desde la parte de las personas que deben participar. Esto seguro no sé si han visto ya la parte de gobernanza Internet, pero las diferentes perspectivas que se puede tener, ¿no? Por un lado, la parte técnica, que es sumamente importante. Por otro lado, la parte académica, la parte que conoce, la parte regulatoria. Y finalmente también, pues la parte de política pública, que es sumamente importante. Yo creo que si no tenemos estas perspectivas a la hora de tratar de regular o hacer algo, pues puede salir mucho peor, ¿no? Por eso yo siempre le decía que es sumamente delicado. Vimos un caso muy interesante en el 2021 de esta iniciativa del senador Morral y que fue discutida y abierta hasta por el mismo Senado, se discutió en jurídicas, fue muy comentada y que fueron analizando algunas de las propuestas que se iban planteando, observando y haciendo pues alguna crítica respetuosa desde la parte en cuáles pudieran ser las posibles afectaciones, posibles beneficios y todo eso. Entonces, creo que es necesario, o sea, totalmente necesario ponerlo en la agenda pública, efectivamente, y continuar con todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí, desde esta perspectiva, esto es algo ya casi obligatorio para evitar, pues, futuras conflictos, complejizaciones y que realmente no cumple la función, la ley o la solución que debería tener. Pues muchas gracias. Pues como la inteligencia artificial en todo ayuda, le pregunté y dice que el TEC de Rey tiene en México, al menos en México, la asignación de las IPs. Son ahí donde están los especialistas. Y luego aquí Jorge nos comparte una liga de, de Utah, en donde se está, creo, asignando un rango de edad para el tema de las aplicaciones. No sé, Jorge, si quisieras comentarlo.
Hola, Eliana, hola a todos. Buen día. Sí, era un poco, estaban platicando del tema de la responsabilidad de la verificación de edad para la utilización de plataformas. En Utah, en Estados Unidos, recientemente se convirtió en el primer estado en donde el gobernador le transfiere esta responsabilidad a las tiendas de aplicaciones para verificar, digamos, a priori, que puedas bajar cualquier aplicación, que ellos sean los responsables de verificar la edad. Y creo que en el caso de los menores, entran los padres o los tutores como guardianes, o se hacen responsable de la verificación de edad de los menores, ¿no? Creo que es interesante para el debate porque pues ahora es pasarle esa responsabilidad, digamos, a las tiendas de apps como Apple o Google principalmente, ¿no? Sí, es muy, muy interesante esta parte, ¿no? Si estos intermediarios al final ya pueden ser responsables y si futuramente pues hay afectaciones también, ¿en qué medida va a venir esa responsabilidad? Es muy, muy interesante. Es que es interesante, una, porque ahora sí que dicen, ahora tú eres el responsable, ¿no? O sea, yo te estoy adjudicando ahora esa responsabilidad y por lo tanto, casi, porque por ejemplo Facebook celebró mucho esta iniciativa, como diciendo, pues yo me lavo las manos, a priori de que cualquier persona pueda bajar o Meta, por ponerlo ya en todo el paraguas de las aplicaciones que conlleva la compañía, ¿no? Yo ya no me hago responsable porque lo tuvo que haber hecho Apple o Google, ¿no? Pero también pues, vendría el cuestionamiento de decir, oye, ¿yo por qué me tengo que identificar? ¿O por qué tengo que identificarme? Bueno, el tema de la edad, cuando tal vez yo voy a hacer uso de plataformas que no necesitan una verificación de edad. ¿Y por qué Apple o Google ahora, de cierta manera, tendrán esa información? ¿No? Entonces está como que el debate, yo lo puse ahí nada más por si no estaban al pendiente de eso que se publicó en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que es interesante analizar. Claro, no, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Sí, el ICANN a nivel ¿Puedo complementar esa general, parte? pero en México lo asigna el TEC de Monterrey. Bueno, si no hubiera más preguntas, ¿alguna otra Yo intervención? quería comentar Ahí está sobre la lo que había. información ya del libro. Sí, creo que alguien quería comentar algo. Yo quería comentar algo, complementando Adelante, Oscar. lo que decía Jorge, ¿no? El tema, por ejemplo, que lo verifiquen pues los sistemas operativos de las aplicaciones, no irá también un poco de la mano en el sentido, bueno, por ejemplo, hay más aplicaciones de cualquier cosa que sea en Android porque es como más libre la producción de aplicaciones y de subirlas a la plataforma que en Apple porque existe, pues creo que hasta ciertas licencias, ¿no? Para poder tanto crear para la plataforma de Apple como los requerimientos, ¿no? De funcionalidad que piden o te estipula Apple para que puedas subir tu aplicación a su plataforma. Eh, Porque, bueno, también parte de la pues, filtración de datos y hasta eh, uso de dispositivos, bueno, de aplicaciones con sistemas de malware, pues vienen en muchas aplicaciones falsas, ¿no? Que están o que duplican las aplicaciones y las suben al mismo sistema, ¿no? Entonces quizás ahí ya va un filtro más tanto de quién descarga la aplicación, porque suelen rankearlas de nuevo con usuarios o inflados o falsos, ¿no? Bots, o sea, descargas artificiales y todo eso, y pues tú te vas con las métricas de que tiene buena calificación, muchas descargas y todo, y pues resulta que es una aplicación espejo, ¿no? Como suelen llamarles, o simplemente, vaya, cambian el esquema de lo que es la aplicación. Entonces quizás va un tanto por ahí, ¿no? Es un filtro para evitar también otras cosas, quiero suponer, ¿no? Claro, sí, creo que esa parte de la edad pues ha estado en discusión muchísimos años, ¿no? Viene también la cuestión de la identidad de las mismas personas cuando entran, sobre todo para el consumo de algún contenido que es sumamente eh, para personas adultas, ¿no? Ahí se ha sido criticado mucho pues esta facilidad que da Internet, sobre todo a personas menores de edad, cuanto
puedan consumir eso. Y de cierta forma en la industria de los videojuegos pues se han establecido algunos parámetros, así como las etiquetas alimentarias en Chile y aquí en México, de exceso de calorías. De hecho, en los videojuegos, en las mismas películas, existen estas categorías, ¿no? Donde ahí los responsables de las personas cuando entran al cine o cuando vienen a algún consumo, pues deben ser personas mayores de edad, pero la facilidad también de la misma implicación que de Internet para otro tipo de contenido, como decíamos, pues es muy, muy accesible de cierta forma para los menores de edad. Entonces, siempre se han tratado de crear algunas restricciones, sobre todo en cuanto a edad mínima, verificaciones, y esto que se mencionaba, pues es alguna de ellas, ¿no? Si es buena o mala, yo creo que ya el tiempo nos puede decir, pero es sumamente interesante el paso de la responsabilidad y cuáles serían las complicaciones que pudiesen darse a futuro. Gracias, Francisco. En el chat ya Francisco puso los datos del libro de Hilda Nusi González, en donde se encuentra los derechos de la personalidad en el Internet y las redes sociales, propuesta de regulación, y estaríamos ya pues con esto finalizando el día de hoy nuestro curso. Muchas gracias, Francisco. ¿Verdad? Gracias nuevamente por pues, apoyarnos. El día de mañana seguimos con el tema de libertad de expresión y regulación de contenido en plataformas digitales. El día de mañana tenemos la clase específica de moderación de contenidos, responsabilidad de plataformas, discursos protegidos y no censura. La clase nos la va a dar la directora de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, la colega Paulina Gutiérrez. Estaríamos entrando a nuestra segunda sesión del segundo módulo y pues ahí la llevamos. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana a las 9. Gracias, Francisco. Vamos a compartir tu presentación dentro de un ratito y pues seguimos. Y vuelvo a pues comentar que cualquier sugerencia que tengan, cualquier opinión sobre el curso, cualquier apoyo que necesiten, estamos en la extensión 3381 del Senado o en el correo de derechos.digitales@senado.gov.mx. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una buena tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias, un gusto como siempre. Quedar pendiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Francisco. Gracias, buen día. Hasta luego. Buen día.